Hola mis queridos hermanos, un saludo a los que entrarán a este canal, muchas gracias. Quiero decirles pues que mi esposa le manda un saludo desde el hospital. Estamos un poco tarde para dar este repaso, pero la verdad es que entre estar en el hospital durmiendo, atendiendo algunas necesidades, pues no me ha quedado el tiempo, sino hasta ahora lunes, para venir y sentarme, grabarla y editarla. Le agradezco su paciencia, también que pues oren, sigan orando por la familia Pinto. Antes de comenzar este repaso, como es nuestra costumbre, vamos a pedirle a Dios su dirección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad de estar aquí, a pesar de las pruebas, las luchas, las dificultades, y poder compartir este repaso de la lección de la escuela sabática. Pedimos tu sabiduría y queremos pedirte, como siempre lo hacemos, que nos ayudes a poner en práctica lo que aquí vamos a aprender. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el título de la lección número 9 es Reconciliación y Esperanza. Y el versículo que debemos de memorizar para esta semana lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. La lección de esta semana gira en torno a tres pensamientos principales. En primer lugar, Dios es el que toma la iniciativa de reconciliar a la humanidad. Así como leemos en el libro de Génesis que Él buscó a Adán, así sigue buscando a cada ser humano. Para esto, Dios envió a su Hijo para resolver este problema, esta ruptura que hubo entre la humanidad y Dios, y de esta forma, a través de Cristo, hacer la paz. Esto lo vamos a estudiar con más profundidad, en esta lección. El punto número 2 de esta lección, el punto principal, es al ser reconciliados por la fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña que debemos perseverar en esa fe que hemos aceptado. El Señor Jesús dijo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No creemos en la doctrina de que salvo, siempre salvo. Podemos decidir. Hay en la Biblia personajes que fueron llenos del Espíritu Santo, como el rey Saúl, pero decidieron abandonar la fe. David en el Salmo 51 le pide a Dios que le devuelva el gozo de la salvación, y podríamos citar muchos ejemplos más. Así que esto también lo estudiaremos, la perseverancia en la fe. Y el tema número 3 es que al aceptar a Cristo, al entender que es la reconciliación, nosotros también debemos de proclamar esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Y la lección nos enseña que nosotros solo somos una parte pequeñita del gran rompecabezas de la salvación eterna. Así que, mis queridos hermanos, vamos a contar una historia que estaba en la lección de maestro, que me pareció muy interesante y que tiene un llamado para que nosotros podamos escuchar este repaso o escuchar otro o estudiar la palabra del Señor. Y es acerca de una poeta
inglesa que se llamaba Elizabeth Barrett Browning. Ella se casó al leer su biografía, porque está la historia y quería saber quién era, ¿no? Es una poeta muy famosa y ella se casó con un hombre que se llamaba Robert Browning. Si ustedes ven, tienen el mismo apellido, así que me imagino que debían de haber sido familiares, a menos que sea una casualidad que tuvieran el mismo apellido. Pero los padres de Elizabeth desaprobaron este matrimonio, nunca lo aceptaron. Así que hubo una ruptura entre esta hija al punto que los padres la desheredaron. Entonces Elizabeth comenzó a escribir cartas de amor a su madre y a su padre, pidiendo una reconciliación. Ellos nunca respondieron. Después de 10 años de escribir cartas, Elizabeth recibió una enorme caja por correo. La abrió. Para su consternación y desconsuelo, la caja contenía todas sus cartas que ella, con tanto amor, había enviado a sus padres. Ni una sola de ellas había sido abierta. Hoy esas cartas de amor se encuentran entre las más hermosas de la literatura inglesa clásica, y la historia termina diciendo: si sus padres hubieran abierto y leído solo algunas de ellas, una reconciliación podría haberse logrado, pero no lo hicieron. Mis queridos hermanos, la Biblia es la carta de reconciliación de Dios para nosotros. Ahí nos cuenta cómo Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que tú y yo podamos ser salvos. Por lo tanto, debemos abrirla o debemos escuchar, ¿verdad? Videos donde nos hable de lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos tener esa reconciliación, y con esa reconciliación vamos a tener mucha paz. En la introducción, la lección nos dice o nos menciona lo que estudiamos la semana pasada. La reconciliación que Cristo hizo abarca el universo entero, pero en esta lección se nos dice que también Dios nos busca a cada uno de nosotros en una forma individual. Dios nos está buscando y vamos a analizar en esta escuela sabática todos estos temas para honra y gloria de Dios. Y tenemos algunas citas del espíritu de profecía que, si quieres verlas, tienes que escuchar el video hasta el final. Son citas muy interesantes. Por supuesto, la palabra de Dios lo es todo, pero el espíritu de profecía nos ayuda a ampliar algunos conceptos en la época moderna en la cual estamos viviendo. Así que sin más, los invito para que vayamos al día domingo. El día domingo tiene como título Reconciliados de las malas obras. Para analizar este día, vamos a leer dos pasajes que estaban en la lección de la escuela sabática. Estos pasajes los encontramos en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 22, y Efesios capítulo 5, versículo 27. Estos pasajes dicen lo siguiente: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En este día se contrasta la misericordia de Dios con la condición nuestra. Aquí se nos dice en un pequeño párrafo de la lección:
La única doctrina cristiana que no necesita ser aceptada por fe es la de la pecaminosidad de la humanidad. Nuestra situación era desesperada. No podíamos hacer absolutamente nada para poder salir de esta situación. No merecemos ser salvos. Esos pasajes que nosotros hemos leído nos dice que éramos extraños, nos dice que somos enemigos y que nosotros realmente hacemos malas obras. En esta condición, ¿cómo podemos ser salvos? Sin embargo, a pesar de esto, de nuestra condición de pecaminosidad, a pesar de que nosotros obramos mal, Dios en su misericordia hace un plan para salvarnos y envía a su Hijo para que tome nuestro lugar. Así que, mis queridos hermanos, nosotros somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Aquí en la lección nos dice que el Evangelio es convertido a veces en algo tan complicado y teórico que tiene poco significado práctico para la vida del siglo XXI. Por el contrario, es muy sencillo y dice aquí y directo. Y entonces dice que el Evangelio consta de 3 partes. Jesús vino y murió por nuestros pecados, pues somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. O sea, mis queridos hermanos, nosotros encontramos perdón en Cristo Jesús. Somos justificados. Quiere decir que Cristo vivió una vida santa. Y entonces esa vida santa se nos imputa a nosotros. Y ahora podemos tener la seguridad que en Cristo Jesús nosotros, como veremos en una cita, somos vistos como si nunca hubiéramos pecado, por su perfección, por su gracia. Luego, el punto número 2, dice que al aceptar su muerte como sustituto, somos justificados y liberados de la condenación del pecado mediante la fe, el arrepentimiento y el bautismo. Como ya dije, perdón de nuestros pecados. Y lo 3, la vida del cristiano que ha sido justificado por la fe en el sacrificio vicario, dice aquí, de nuestro Señor Jesucristo, dice, es el resultado de su unidad con Él, de su poder recreador y de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y la lección nos dice que estas experiencias no necesariamente tienen que ser una por una. Se pueden manifestar todas de una sola vez, de acuerdo a cómo nosotros vamos abriendo nuestro corazón. Y ahora me gustaría compartir un poco de teología. En el libro que escribió el autor de la lección de la escuela sabática, yo les recomiendo no solo a los que dan el repaso de la lección de la escuela sabática, sino a todos los alumnos que participan del estudio de esta cartilla, que puedan leer este libro que escribió el autor de la lección. Está muy interesante. En este libro del autor, él explica una palabra. Se las voy a dejar escrita aquí para que la puedan ver en el idioma griego. La palabra es apokatalazo. En este caso es un verbo. Y es muy interesante lo que dice el autor, el erudito, ¿verdad?, que conoce este idioma, porque él dice que esta palabra la usa Pablo por primera vez. Él dice que cree que Pablo es el autor o el que inventa esta palabra, apokatalazo, que significa reconciliación. Y dice aquí que aparece, como ya dije, por primera vez en la literatura griega, en Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 22, en Efesios capítulo 2, versículo 16,
Y esta palabra, ¿por qué es importante? Porque describe la reconciliación de Cristo, de judíos y gentiles con Dios. Y dice que la forma gramatical de la palabra indica que se vislumbra una reconciliación total y completa, porque el pecado nunca más surgirá. En palabras sencillas, esta palabra nos dice que estamos perdonados completamente cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Luego, nosotros sabemos que hay verbos que se usan como sustantivo. Y aquí aparece esta palabra como sustantivo en Romanos capítulo 5, versículo 11, capítulo 11 de Romanos, versículo 15, segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19, y esta palabra que se convierte ahora en un sustantivo es la palabra catalagué. ¿Por qué es importante? Porque esta palabra catalagué se refiere, a leerla, a una reconciliación legal de cuentas. O sea, tú y yo estábamos en deuda con Dios. Y esa deuda, como venimos estudiando, no podíamos pagarla. La única forma de pagarla era desaparecer de este universo. O sea, si Dios hubiera aplicado el cobro de esta cuenta, como se lo advirtió a Adán y a Eva, que el día que comieran esa fruta morirían, Dios, si hubiera efectuado el juicio, hubieran muerto instantáneamente. Murieron espiritualmente, tuvieron consecuencias, pero tuvieron la oportunidad de volver a vivir por la eternidad, de estar en ese Edén que ellos perdieron. ¿Por qué? Porque hubo un sustituto. Ese sustituto que fue ejemplificado por el Cordero que el Señor mismo sacrificó en el huerto del Edén, era un símbolo del Señor Jesús. En otras palabras, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que es el primer versículo donde está la promesa de que vendría un Salvador, Cristo, allí en ese Cordero que es el primer sacrificio o animal que muere, allí entra la muerte en este mundo que había creado Dios para que fuera eterno. En ese Cordero estaba el sustituto que iba a venir alguna vez a morir por Adán, por Eva y por todos aquellos que quieran aceptar la vida eterna. La deuda fue pagada, esa deuda que tú y yo no podíamos pagar, sino solamente con la vida. Hoy en Cristo Jesús, mis queridos hermanos, tenemos esa esperanza, si creemos en Él, de tener vida eterna. Ya la deuda la pagó el Señor. Así que creo que estas palabras son interesantes, importantes, para que podamos entender bien el concepto de la salvación. Bueno, sin más, nos vamos entonces ahora al día lunes, que es muy importante, porque es la continuación de lo que estamos estudiando, es la contraparte ahora, porque, mis queridos hermanos, si hemos aceptado a Jesús, ahora nosotros debemos perseverar en ese conocimiento, en esa fe, en estar con el Señor, porque algunos se desequilibran un poco, ¿no? Dicen, Cristo lo es todo, y hemos estudiado que lo es todo, Él es el preeminente, pero si hemos aceptado al Señor, Él quiere que nosotros también seamos restaurados y que podamos permanecer en esa fe. Por lo tanto, el día lunes tiene como título, Si continuamos en la fe. Ahora, antes de pasar al día lunes, como ya lo mencioné, ¿no?, que tiene como título, si continúan en la fe, me gustaría leer una cita que escogí para el día domingo, no quiero que se me olvide. Y dice lo siguiente, la encontramos en un escrito de la sierva del Señor que se llama God's Amazing Grace, en la página 177, que sería parcialmente en la maravillosa gracia de Dios.
y que hay muchas citas en inglés que nosotros no tenemos en español. Pero bueno, esta cita dice lo siguiente, para que nos quede bien claro, ¿verdad? Que la salvación es por fe y que no podemos ganarla, no podemos ir delante de Dios y decirle, yo la merezco porque he hecho esto, porque tú y yo realmente cometemos muchos errores, pero no debemos quedarnos allí en que somos pecadores y cometemos errores. Debemos cada día tener el objetivo, el blanco, de ir cada día perfeccionándonos, porque en este día domingo también decían que Dios vino a buscar una iglesia que sea una iglesia sin mancha, sin arruga. Él ha hecho todo esto y Él quiere por nuestro propio bien que al estar relacionados con Él, nosotros podamos reflejar su carácter. Y esta cita es muy clara. Vamos a leerla. El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras, al guardar la ley, está intentando un imposible. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer, la buena voluntad de Dios. Todo lo que el hombre pueda hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo y pecado, pero lo que se efectúa mediante la fe es aceptable ante Dios. El alma hace progresos cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de Cristo, contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Podemos proseguir de fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria, pues mediante Cristo la gracia de Dios ha obrado nuestra completa salvación. Creo que la cita es clara, si no la entendió, vuelva a leer. La obediencia es importante, pero debe de venir de nuestra relación con el Señor Jesús. Él mora en nosotros, Él hace la obra. Si nosotros, por supuesto, decidimos entregarnos a Él, no creemos, la iglesia adventista no cree que Él nos obliga, que nos fuerza. Creemos que Dios nos atrae con su amor, que el Espíritu Santo nos llama y ese corazón duro, al estar en la influencia del Señor y del Espíritu, se va transformando. Vamos decidiendo cada día pedirle a Él que nos transforme, y como dice el apóstol San Pablo, ya no queremos vivir nosotros, sino queremos que Él viva en nosotros la vida cristiana, la vida práctica. Y así el Señor, dice, de gloria en gloria nos va transformando. Ahora sí, nos vamos al día lunes. Muy bien, el día lunes nos habla, o el tema principal es que nosotros debemos de perseverar en lo que hemos creído. No solamente nos habla de una relación permanente con Jesús, sino también de lo que Él enseñó. Recuerde usted que en Mateo capítulo 28 y versículo 19, Cristo envía a sus discípulos, y usted y yo somos discípulos del Señor, para que vayan y prediquen el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Esto que estamos estudiando, la reconciliación en Cristo Jesús. Pero Jesús agrega en ese pasaje que debemos enseñar todas las cosas que Él ha enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo en este día se nos enseña aquí, la lección nos dice, que usa una palabra que se llama epineu o epinevo. Esta palabra es muy importante porque nos habla a nosotros de perseverar. Y aquí se nos dice en la lección que esta palabra se usa por lo menos aquí en 3 ocasiones. Se usa cuando el apóstol Pedro es libertado y va corriendo donde están orando, donde está Rodes, toca la puerta y no le quieren abrir, pero él persiste en tocar la puerta hasta que finalmente le abren. También dice aquí que se aplica cuando los fariseos y escribas querían insistentemente una respuesta de Jesús
acerca de lo que se debía hacer con la mujer sorprendida en adulterio, Juan 8:7. Y también dice aquí, Pablo utiliza ese término cuando anima a Timoteo a permanecer fiel a las instrucciones doctrinales y prácticas que le dio. Así que su significado es muy importante porque nos habla de permanecer en la fe. Aquí dice estar firmes, fundados, son otras palabras que usan en la lección, fundados en la fe, en la palabra de Dios. El autor de la lección en su libro comenta que permanecer en la fe es conocer las doctrinas que Cristo enseñó. Y vamos a leer una cita donde el autor la da en su libro, él la cita en su libro, valga la redundancia, donde se nos dice que muchas personas de la iglesia, cuando vengan esos tiempos difíciles que están profetizados y que creemos que están muy cerca, no han tomado el tiempo para estudiar la palabra del Señor y no tienen un fundamento sólido en la palabra. Y esto es razonable, es lógico. Cristo dijo que se iban a levantar falsos profetas. El apóstol San Pablo habla que se van a levantar falsos maestros. Ahora, los maestros falsos no cuestionan este tema que estamos estudiando de la reconciliación. Todas las iglesias proclaman que Cristo nos justifica, que nos da su perdón de pecado, que nos imputa su perfección. Pero encontramos en Mateo capítulo 7, 21 a 23, que el mismo Señor Jesucristo nos dice que en aquel día muchos de esos que predican le dirán, Señor, Señor, no predicamos en tu nombre, hicieron milagros, muchas cosas, 3 cosas por lo menos, ¿verdad? Predicaron la palabra del Señor, hicieron milagros, prodigios, pero el Señor les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. Y la palabra ahí es anomos, personas que no aceptaron la ley del Señor. Entonces, las doctrinas, la transformación que Cristo hace en nosotros son importantes. Y el apóstol San Pablo dice, hay que perseverar y estar fundados en la palabra del Señor. Pero esta cita que vamos a leer dice que muchas personas que aman al Señor, que están en Cristo, que tal vez quieran hacer la voluntad de Dios, no han estudiado la palabra del Señor, como la parábola de las vírgenes, ¿verdad?, fatuas y prudentes. Algunas guardaron el Espíritu del Señor, aprovecharon el tiempo, todas se durmieron, pero otras no reconocieron a su maestro cuando llegó el fin, la puerta se cerró y no pudieron entrar. Así que vamos a leer esta cita donde se nos dice en este día que, bueno, el estudio principal, la enseñanza de este día lunes, es que nosotros debemos perseverar para poder ser salvos. Cristo lo dijo, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Así que vamos a leer esta cita que nos va a ampliar más este concepto de la relación que hay entre perseverar y conocer las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Algunos no le prestan mucha atención a esto, creen que las enseñanzas no son importantes, pero a la hora que se levanten los falsos maestros, esto jugará un papel decisivo en qué camino, en qué lugar, de qué parte nosotros vamos a estar. Por lo tanto, deberíamos preocuparnos en conocer lo que Cristo enseñó para que no seamos engañados. Acuérdense que en el libro de 2 de Corintios capítulo 11, Pablo dice que el mismo diablo se disfraza de ángel de luz y dice allí lamentablemente que tienen ministros que se disfrazan también. ¿Dónde podemos encontrar la verdad? ¿Dónde podemos fundamentar nuestra creencia? En la palabra del Señor. Así que vamos a leer esta cita que encontramos en un libro de la sierva del Señor. Dice lo siguiente,
Se me ha mostrado que muchos que profesan tener conocimiento de la verdad presente no saben lo que creen, no entienden las evidencias de su fe. Y hay muchos en la iglesia que dan por sentado que entienden lo que creen, pero hasta que surge la controversia, no conocen su propia debilidad cuando son separados de aquellos de la misma fe y obligados a defenderse solo para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Muy bien, si no entiende la cita, como siempre repito, vuélvala a leer. Hace tiempo una hermana me dijo, cuando venga la persecución y los problemas, yo lo voy a buscar a usted. Yo no sé mucho, no estoy diciendo que con esto eh, yo conozco todas las cosas y mucho menos todas las doctrinas, las manejo en una forma, digamos, eficiente o soy un tremendo erudito, pero trato de estudiar la palabra del Señor. Constantemente estoy estudiando la palabra del Señor. Y bueno, algunos creen que puedo tal vez responder algunas cosas, algunas enseñanzas con la palabra del Señor. Y esta hermana me dijo, cuando venga la persecución, yo lo voy a buscar a usted para que usted me ayude. Bueno, yo le dije a la hermana que eso iba a ser bastante difícil, que me gustaría estar allí, ojalá estemos juntos, pero no sabemos dónde nos va a llevar el Señor. La otra cosa es que aquí dice que vamos a ser separados, que cada uno tendrá que dar cuenta de su creencia y lamentablemente dice que aquí en ese día, cuando venga la controversia, nos vamos a dar cuenta de que realmente no conocemos las doctrinas del Señor, vamos a estar confusos, pero todavía tenemos tiempo de estudiar. Por eso estamos aquí repasando la lección de la escuela sabática, que es el corazón de la iglesia, porque es el estudio individual. Ojalá que todos estudiaran la palabra del Señor, pero podemos ver, no sé, verdad, en tu iglesia, en la mía está mejorando. Tenemos una directora que está trabajando duro con su equipo y podemos ver que en la iglesia están viniendo más personas a estudiar la lección de la escuela sabática. A veces está bastante llena y eso le produce a uno mucha alegría. Pero hay lugares, yo he estado donde en la escuela sabática ni los ancianos están, a veces los diáconos no llegan, unos cuantos nada más están allí. Cuando viene el culto divino hay 100, 200 personas y en la escuela sabática de a milagro hay unos 10 y de esos 10 no queremos ni preguntar realmente cuántos habrán estudiado la lección de la escuela sabática. Te animo, mi querido hermano, para que estudies la palabra del Señor, no seas engañado y puedas conocer lo que Cristo nos dijo, nos enseñó. Allí está en la palabra. De lo contrario, cuando vengan preguntas y estés solos, entonces tú cumplirás esta profecía de que no podrás ni entender ni saber realmente qué es lo que te están preguntando y cómo defender la doctrina que el Señor Jesús nos ha pasado a través de muchos siervos de generación en generación y que les entregó a los discípulos y a los profetas. Así que, bueno, debemos permanecer, continuar en la fe. Nos vamos ahora al día martes, que tiene como título El plan eterno de Dios. Muy bien, ahora para analizar este día, vamos a leer en el libro de Colosenses el capítulo 1, versículos 24 y 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Muy bien, el énfasis en este día lo encontramos en una palabra griega que cita el apóstol San Pablo, según la lección, en Primera de Timoteo,
capítulo 1 y el versículo 4. Se las voy a dejar aquí para que usted, si le gusta estudiar, pueda investigarla con el número de la Strong griego. Solamente va online, en línea, pone ese número y ahí le da el significado completo de esta palabra. Porque hay palabras que tienen varios significados. Pero esta palabra oikonomía tiene que ver con la administración. Y esta palabra es usada aquí para enseñarnos a nosotros que Dios ha administrado un plan a través de toda la historia, con Moisés, con todos los profetas, para llevar a cabo este plan para reconciliarnos, lo que venimos estudiando nosotros en esta lección. Pablo se da cuenta de que él es parte, como dijimos en la introducción, una pieza del rompecabezas en todo este escenario del plan que Dios ha creado. Es muy interesante lo que dice la sierva del Señor con relación a este plan. A Dios no lo agarra a nadie desprevenido, porque Él conoce, mis queridos hermanos, el fin desde el principio. Y este plan fue elaborado allá en la eternidad, pero se fue desarrollando a través de la historia. Y mañana en la lección vamos a estudiar este plan que el apóstol San Pablo llama misterio, pero un misterio que fue revelado para nosotros. Tú y yo, mis queridos hermanos, tenemos esa revelación de qué fue lo que hizo el Señor para poder salvarnos a nosotros. Es algo maravilloso, por supuesto. Esto lo vamos a estudiar por la eternidad, pero tenemos una vislumbre de lo que nos enseña el apóstol San Pablo, los discípulos y la revelación de nuestro Señor en cómo Él elaboró este plan para que tú y yo podamos ser salvos. Vamos a leer esta cita que encontramos en una matutina de la sierva del Señor que tiene como título Reflejemos a Jesús. Dice lo siguiente: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ver Romanos 16:25. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Muy bien, mis queridos hermanos, como hemos leído aquí y como Pablo también lo ratifica en su palabra, este plan era un plan eterno. No sabemos nosotros en qué tiempo de la eternidad Dios lo hizo. Lo que sí nos dice esta cita es que Dios sabía de la apostasía de Satanás. Dios sabía de la apostasía que iba a efectuar nuestros primeros padres, Adán y Eva, y hizo un plan donde en ese plan iba a enviar a su Hijo para salvarnos y darnos la oportunidad de ser reconciliados, a pesar que nos quede claro en esta lección que no lo merecíamos. Ninguno de nosotros realmente merece la salvación, pero el Señor hizo un plan, y dentro de ese plan que nosotros estamos entendiendo, espero que así sea en el estudio de esta lección, estaba el de enviar a su Hijo como sustituto para que muriera en nuestro lugar. Bueno, sin más, nos vamos al día miércoles. El día miércoles tiene como título La revelación del misterio de Dios. Y bueno, aunque leímos una cita en la cual nos enseñaba la sierva de Dios cómo el Señor fue revelando ese plan que no fue tomado desprevisto, en este día vamos a estudiar
cómo estaba dentro de ese plan, no solamente incluido los patriarcas, los israelitas, y que después pues quedó la única tribu de Judá, que conocemos como los judíos, sino que en ese plan de la redención. Y a mí me da un gozo tan grande saber que dentro de ese plan, de ese misterio de salvación, los gentiles, que somos todos los que no somos judíos, también estábamos incluidos para tener vida eterna. Y Pablo, que es un judío 100%, nos dice a nosotros que en ese misterio de la salvación, Dios tenía interés en salvar a la humanidad, a todas las personas. Lamentablemente los gentiles se habían apartado del Señor. No era que Dios quería que ellos se apartaran, pero se apartaron del Señor. Pero tú y yo, por la misericordia de Dios, hemos sido traídos de vuelta a la ciudadanía, a la casa del Señor para tener vida eterna. En este día, que tiene como título La revelación del misterio de Dios, que ya lo mencionamos, vamos a leer en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 26 y 27. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Como leemos aquí, mis queridos hermanos, los patriarcas, los profetas, conocieron acerca de este plan en una forma, digamos, vagamente. No lo entendieron todo. La sierva de Dios claramente dice en un libro que se llama El Santuario Celestial, que ningún profeta pudo entender toda la revelación divina. Sin embargo, el apóstol San Pablo dice que esto que no habían comprendido los profetas fue revelado a los apóstoles. O sea, Cristo vino, el Mesías vino, estuvo entre ellos. Y los que lo aceptaron, los que creyeron en él, entendieron que ahora sí, ese misterio que leímos en la cita de Elena G. de White, ese plan que había sido edificado en la eternidad, ahora se estaba dando a conocer en una forma plena. Fue revelado, manifestado a sus santos. Hoy tú y yo estamos aquí escuchando este repaso de la lección, leyendo la cartilla de la escuela sabática, y entendemos que ese plan fue elaborado, como ya dijimos, en la eternidad, y que ese plan ahora que se nos ha manifestado a nosotros nos enseña que el Hijo de Dios vino a morir en la cruz del Calvario para reconciliar la humanidad. Y lo que más me gusta a mí es que este pasaje dice que ese misterio también fue revelado a los gentiles. En el libro de Efesios capítulo 3, versículo 3 al 6 dice que por revelación me fue declarado el misterio. Se lo reveló Dios al apóstol San Pablo, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y la lección dice que aún Moisés, ese profeta tan grande que recibió la ley del Señor y tanta revelación, no llegó a conocer en su plenitud lo que dice el apóstol San Pablo, le fue revelado a los apóstoles, ¿verdad? A los que estaban allí
cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Y claramente dice que el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Mis queridos hermanos, esto es algo maravilloso, algo que nos debe poner felices y contentos de que nosotros estamos llegando, mis queridos hermanos, al cumplimiento, porque conocemos ahora la teoría, pero muy pronto vendrá el Señor Jesús y todas las cosas se cumplirán plenamente, porque nos iremos a vivir con Él por la eternidad. Dime, en algún comentario, ¿no siente que esto es maravilloso, glorioso, el que nosotros gentiles y aquellos judíos que han aceptado a Cristo puedan conocer este misterio que fue elaborado en la eternidad? Pero bueno, hemos llegado al final de la lección de la escuela sabática y nos vamos al día jueves. El día jueves tiene como título el poder del Evangelio. Leemos el texto para este día que está en Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29, que dice lo siguiente: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Muy bien, la lección en este día nos habla a nosotros de madurez espiritual, de una fe sólida, no solamente en una relación con Cristo, pero como ya mencionamos en otro día, también conocer lo que el Señor nos ha transmitido a través de su palabra, sus enseñanzas. Aquí nos dice la lección algunos pasajes que voy a leer que me parece que no debe haber ningún cambio, está bien explicado. Aquí dice: por lo tanto, el objetivo de la predicación del Evangelio por parte de Pablo era presentar a todo hombre perfecto en Cristo, como dice el pasaje que leímos. Lo hace enseñando y amonestando, es decir, exponiendo los diversos puntos de la doctrina y las prácticas cristianas. Y aquí hay pasajes que usted debe buscar, que están citados en la lección de la escuela sabática. No podemos porque se nos alargaría mucho el video. Pero dice: y advirtiendo acerca de las consecuencias de rechazar el Evangelio y de los peligros de los falsos maestros. Como ya dije, los falsos maestros no atacan la justificación por la fe. Todos dicen lo mismo: Cristo es el que nos salva. Pero Cristo, como ya también mencioné, nos dejó enseñanzas para que podamos saber cuál es la iglesia, cuál es el camino que Él nos ha trazado. Cristo es importante y lo que Él dijo es muy importante también, porque no vamos a creer en Cristo y hacer lo que Él no nos dice. Y entonces aquí se nos dice que la palabra griega como perfecto, que es teleios, significa maduro, completo, plenamente desarrollado. A medida que el cristiano crece y se desarrolla espiritualmente, percibe cada vez mejor la profundidad de la ley de Dios y el hecho de que sus requisitos son inmensos. Hay gente que no le gusta el asunto de la ley de Dios, pero ese es el carácter del Señor, es el amor al prójimo, el amor a Dios. No la quieren. Pero aquí dice, mi querido hermano, que a medida que crecemos nos damos cuenta de la inmensidad de la ley. Y aquí cita el Salmo 119, versículo 96, y nos termina diciendo esta cita: y que su jurisdicción, la de la ley, se extienda a los pensamientos y las intenciones del corazón. Cristo dijo: cualquiera que mire una mujer y la codicia, ya pecó con ella en su corazón. Y luego nos dice de la sutileza de los falsos maestros. Dice aquí lo siguiente: las falsas enseñanzas suelen tener algo de verdad, ese es el problema, pero añaden o quitan
algo a lo que dice la Biblia. Por eso debemos leer, dice aquí, ¿verdad? Isaías capítulo 8, versículo 20, que lo conocemos bien, a la ley y al testimonio, dice. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, un versículo muy conocido. Y entonces dice aquí, por eso suelen tener éxito, esa mezcla de la verdad y la mentira confunde a las personas. Dice aquí, ya sea haciendo que las personas duden de lo que Dios dice, o al menos cuestionando si ello es realmente posible o aplicable a nuestros días. Debemos ser prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas a la hora de distinguir entre la verdad doctrinal y el error. Pablo llegó a una iglesia, a Corintio, y dijo, yo quería darle alimento sólido, carnita, pero no pude. Tuve que darle leche como a niños recién nacidos. Y entonces tuve que volver a hablar del bautismo, de esta doctrina, algo que ellos deberían de saber. Hoy hay muchas personas que no entienden profecías, que no entienden algunas cosas que son sencillas si la estudiamos, porque la Biblia es para que nosotros podamos entenderla con oración. Pero hay personas que dicen, yo no puedo ni memorizar, dice el versículo, tengo mala memoria. Mis queridos hermanos, todas esas cosas son excusas. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, cuando entendemos bien lo que es ser reconciliados, cuando entendemos bien, como mencionaba la lección de la escuela sabática, que no hay discusión sobre esto, entendemos bien que somos pecadores, pero también debemos entender que tan malo que somos, sin merecer la salvación, Cristo reveló este misterio enviando a su Hijo para dar a conocer el amor del Padre. Y ahora tú y yo tenemos perdón y vida eterna gracias a Cristo Jesús. Esta lección nos llama a nosotros para que podamos aceptar ese perdón. Esta lección nos llama a nosotros para que al aceptar ese perdón podamos crecer en la gracia, podamos prevalecer, permanecer hasta el fin, hasta que Cristo venga. Esta lección nos llama a nosotros para que al entender toda esta maravillosa verdad del Evangelio podamos compartirlo con aquellos que están perdidos, que no conocen de lo que tú y yo disfrutamos hoy, de esa paz que nos da saber que en Cristo Jesús somos perdonados, que Dios, al vernos a nosotros como aceptamos la justicia que nos imputa Cristo, nos mira a través de Él y nos ve como nunca, como si nunca hubiéramos pecado. Es nuestra responsabilidad, al haber aceptado el Evangelio, predicarlo a aquellos que no lo conocen. Mis queridos hermanos, quiero hacerte una pregunta que tú debes responder en una forma personal. ¿Tienes paz en tu corazón? Porque Isaías 57, versículo 15, dice, no hay paz para los impíos. Viven una vida de desasiego, cuando vienen las pruebas de tristeza, algunos se deprimen, pero nosotros gozamos con la paz del Señor, con su perdón. Y mis queridos hermanos, yo te invito a que tú compartas ese gozo de haber aceptado a Cristo como tu Salvador. Y no es tiempo para desanimarnos, es tiempo para permanecer en la fe que tú y yo hemos aceptado el perdón de nuestros pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo sábado.